No me gustan los parques temáticos. Siempre que he ido a uno son increíblemente caros, están masificados y la experiencia rara vez compensa las largas esperas. Sin embargo, reconozco que hay algo fascinante en sus creaciones. El trabajo de arquitectos, técnicos y actores para dar vida a una localización que enfatiza una experiencia concreta es algo digno de admiración. No es extraño que los videojuegos se hayan nutrido de los parques temáticos, las casas encantadas o las ferias ambulantes para crear entornos aislados donde sentirse parte de la multitud y crear espacios de juego. Sean videojuegos o parques temáticos, se trata de crear espacios inmersivos. En muchas charlas que he dado he predicado la estrecha relación entre los videojuegos y la arquitectura, así que no es extraño que en estos paralelismos nos imaginemos qué ocurre cuando estamos en manos de un arquitecto desmedido y sin control. Esa figura randiana del arquitecto que construye utopías gracias a saltarse cualquier norma de civismo es la que inspira al Andrew Ryan de Rapture y nos plantea una nueva aproximación a los términos de la narrativa ambiental y a nuestra relación con el espacio en los videojuegos. Y, con ello, BioShock construye poco a poco la idea de que detrás de cada parque de atracciones, de cada casa encantada y tren de la bruja, de cada feria ambulante y de cada videojuego opulento, solo se esconde un laberinto para ratas de laboratorio. Ya me conocéis, sabéis que en palabras de Carl Sagan, If you wish to make an apple pie from scratch, you must first invent the universe. Así que vamos a retrotraernos una vez más a los comienzos del Immersive Sim. Hay más o menos un consenso en señalar Ultima Underworld como el primer juego de su clase del que los posteriores juegos toman el calificativo. A diferencia de los RPGs tradicionales que se basaban en menús y sistemas por turnos, Ultima Underworld ofrecía un mundo en primera persona, tridimensional y completamente interactivo. Los jugadores podían explorar un calabozo subterráneo con una libertad sin precedentes, resolviendo puzzles, interactuando con NPCs y tomando decisiones que afectaban al desarrollo de la historia. Esa reactividad nacía del deseo del líder del proyecto, Paul Neurath, de crear entornos reales que reaccionaban al jugador como un mundo virtual, una simulación de nuestro mundo físico. Con la llegada del programador Doug George, que acuñaría el término Immersive Simulation, el productor Warren Spector y el artista Doug White, la producción empezó a tomar forma de un proyecto que no obedecía ninguna regla establecida, sino que se enfocaba en crear una experiencia que nos rompiese la ilusión de encontrarse en un videojuego, que pareciese una conexión directa con una realidad alternativa. El juego obtuvo excelentes críticas, con el Chicago Tribune coronándolo como el mejor juego de 1992, y una secuela, Ultima Underworld 2, Labyrinth of War, empezaría a producirse para salir al año siguiente. Después de ello, y un poco cansados de juegos en mazmorras medievales, el equipo se preguntaba si podrían llevar la misma filosofía de diseño a un entorno nuevo. En un principio se planteó una ambientación contemporánea, pero pronto se descartó por la pesadilla logística que iba a suponer. Era más sencillo ocultar todo bajo una pátina de ciencia ficción, y tras descartar que fuese un spin-off de la serie Wing Commander, se centraron en crear una nueva propiedad que les permitiría ser flexibles a la hora de justificar sus decisiones de diseño. System Shock evolucionó poco a poco como la historia de un hacker que, tras infiltrarse con la compañía que no debía, se ve obligado a quitar una IA que controla una estación espacial. Para cuando el hacker despierta de un coma de varios meses, la susodicha IA, llamada Shodan, ha tomado control de toda la estación y se ha convertido en una déspota psicópata. Y todo por nuestra culpa. El diseñador Austin Grossman, inspirado por el libro Spoon River Anthology, que recopilaba poemas de epitafios, vio en la oportunidad de incluir breves textos como emails o entradas de diarios para profundizar en la historia de los distintos personajes que poblaban la estación espacial y su aciago destino en manos de Shodan. Aunque System Shock acabó siendo un título de nicho, su influencia fue enorme, especialmente en cómo los juegos podían contar historias de manera no lineal y a través de la exploración. En 1998, Lucky Glass Studios lanzó Thief: The Dark Project, otro hito en el género.
A diferencia de los juegos de acción tradicionales, Thief se centraba en el sigilo y la planificación. Los jugadores asumían el papel de Garrett, un ladrón que debía infiltrarse en misiones sin ser detectado. El juego destacaba por su sistema de iluminación y sonido que obligaba a los jugadores a pensar estratégicamente sobre cómo moverse por el entorno. Thief también era notable por su narrativa ambiental, utilizando el diseño de niveles y los detalles del mundo para contar historias secundarias y crear una atmósfera inmersiva. Este enfoque en la inmersión y la libertad creativa influyó directamente en la filosofía de diseño de BioShock, donde el entorno se convierte en la clave para desentrañar la historia principal. Ken Levine, el director creativo detrás de BioShock, empezaría su carrera estudiando dramaturgia, mudándose a Los Ángeles y trabajando en un par de guiones antes de aterrizar en Looking Glass Studios en 1995, tras ver una oferta de trabajo en la revista Next Generation. Allí conoció a Doug George y empezó a trabajar en el guión de Thief, The Dark Project. Levine vio que Looking Glass estaba realmente innovando en el medio, ofreciendo una visión que nadie más había propuesto hasta entonces, y decidió que él mismo quería hacer algo así por su cuenta. Aunque Thief había sido uno de los mayores éxitos del estudio, la mala suerte con otros proyectos y la marcha de Warren Spector, entre otros, no auguraban mucho futuro a Looking Glass. Por su parte, Levine había fundado Irrational Games y su primera idea era probar suerte con una secuela de System Shock. Dirigido por Ken Levine, System Shock 2 combinó lo mejor de sus predecesores: la profundidad narrativa de System Shock, la libertad de exploración de Ultima Underworld y la atmósfera inmersiva de Thief. El juego introdujo un sistema de progresión basado en habilidades, permitiendo a los jugadores personalizar su estilo de juego. System Shock 2 fue un auténtico éxito entre los críticos que vieron la profundidad de sus sistemas, su rejugabilidad, su originalidad y su intento de contar una historia de carácter político, como la lucha entre una fuerza colectivista que suprime la voluntad y un poder corporativista que promueve el individualismo, todo mientras asaltan una utopía a lo Star Trek. Aún así, System Shock 2 fue un fracaso en ventas, habiendo sido lanzado en agosto de 1999, meses después de que Half-Life redefiniera el género de los FPS, y con juegos como Sing, Delta Force o Unreal como competencia más popular. En comparación, System Shock 2 era lento, metódico, lleno de estadísticas y habilidades que uno debía dedicar tiempo a aprender, y mucho menos cinemático dada la cantidad de audiologs que debíamos de tenerlos para leer. Levine decidió abandonar la idea de los Immersive Sims, viéndolos como una rareza después de que el Deus Ex de Warren Spector fuese un éxito moderado, frente a algo que poco a poco estaba tomando más relevancia como plataforma principal: las videoconsolas. Irrational Games continuó con juegos interesantes como Freedom Force vs. The Third Reich o SWAT 4, y tratando incluso de vender algunos proyectos para un System Shock 3, pero las esperanzas de llegar a hacer un nuevo Immersive Sim se habían esfumado. Simplemente no había suficientes jugadores interesados en algo así cuando podían meterse en un halo y entender todo al instante. El primer pitch de BioShock era muy diferente al juego que conocemos. Originalmente el protagonista sería Carlos Cuello, que tomaba el nombre de un programador de Irrational, encargado de infiltrarse en una isla remota para rescatar a la hija de un senador secuestrada por una secta misteriosa y desprogramarla, lo que ahondaba en la incertidumbre de hasta qué punto nos sustituíamos un lavado de cerebro por otro, o respondíamos a un secuestro con otro secuestro. El juego incluía un sistema de creación de armas inspirado en Freedom Force, con opciones extravagantes como una escopeta automática de 3 cañones o una pistola taser que lanzaba rayos en cadena. Sin embargo, este concepto inicial fue descartado en favor de algo más ambicioso. En otra iteración, el equipo consideró ambientar el juego en una serie de laboratorios controlados, creados por la Alemania de los años 40, donde los jugadores se enfrentarían a criaturas insectoides llamados Gatherers, que recolectaban material genético. Estas criaturas evolucionaron hasta convertirse en las icónicas Little Sisters, Big Daddies y Splicers, cuando el equipo decidió darle un enfoque más humano y emocional a la historia. Tratando de reducir la idea para algo más manejable logísticamente, de la isla de una secta pasaron al laboratorio alemán a volver sobre la idea de la nave espacial, pero intentando buscar otro entorno igual de hostil, donde una enorme ciudad oculta tuviera sentido, se llegó a la conclusión de que debería ser una ciudad submarina. Así abandonábamos el mundo utópico de Star Trek por Sequest. La inspiración para Rapture, la ciudad submarina donde transcurría BioShock, tiene raíces profundas en la vida personal de Levine. Durante la Expo de 1967, Levine visitó un parque temático y quedó fascinado por un murciélago mecánico que saltaba en una de las atracciones.
Esta experiencia lo marcó y lo llevó a reflexionar sobre cómo los espacios inmersivos pueden capturar la imaginación. Años más tarde, mientras leía The Fountainhead de Ayn Rand, Levine comenzó a imaginar quién podría haber construido una ciudad submarina y qué ideología habría impulsado su creación. Así nació Andrew Ryan, el controvertido líder de Rapture. El tono y la narrativa de BioShock también estaban fuertemente influenciados por películas como Siriana, Sospechosos Habituales, Fight Club y The Manchurian Candidate. El personaje de Frank Fontaine, por ejemplo, está directamente inspirado en Kaiser Soze, el enigmático villano de Sospechosos Habituales. Además, la estética y la atmósfera del juego deben mucho a La ciudad de los niños perdidos, que ya había sido un proyecto de fuerte inspiración para la estética steampunk de Thief de Dark Project. Dado que no encontraban manera de financiar un System Shock 3, en cuanto el proyecto encontró el nombre de BioShock, Levine contactó al periodista Andrew Park de GameSpot para mostrarle lo que tenían hasta entonces. El juego aún mantenía los enemigos insectoides y el aspecto de un laboratorio subterráneo, pero el artículo lo describió como un sucesor espiritual de System Shock 2, y pronto empezó a tener bastante tracción y visitas. Ese artículo fue un punto de inflexión, ya que atrajo la atención de inversores y permitió que el proyecto recibiera la financiación necesaria para avanzar. Incluso si el juego final no se parecía ni a System Shock 2 ni a lo que habían mostrado en aquel momento a Park. Con un talento excepcional, el estudio pudo enfocarse en la narrativa ambiental, contando historias a través de los detalles del entorno. Desde los anuncios publicitarios hasta los cadáveres congelados en el tiempo, cada rincón de Rapture cuenta una historia. Esta dirección de arte ambiciosa y detallada ayudó a que los críticos consideraran el juego como una obra de arte, no solo por su profundidad temática, sino también por su estética visualmente impactante. El diseño de juego también evolucionó en respuesta a las tendencias de la época. Después de Half-Life, los FPS comenzaron a enfocarse en set pieces, secuencias elaboradas que servían como momentos clave en la narrativa. Por otro lado, Halo popularizó el sistema de regeneración de vida automática, lo que llevó al equipo de BioShock a simplificar los elementos de RPG y hacer el juego más accesible. Curiosamente, durante las pruebas de calidad, algunos jugadores ni siquiera notaron que el juego transcurría bajo el agua, lo que llevó al equipo a reforzar este aspecto en el diseño final, añadiendo, a última hora, la mítica secuencia inicial con el faro. El tono de BioShock también debe mucho a juegos como Fallout, que utilizaban un retrofuturismo caricaturesco para contrastar la música antigua con la violencia extrema. Además, la era de las decisiones morales en los juegos, popularizadas por títulos como Fable y Mass Effect, influyó en la inclusión de las lecciones éticas en BioShock, como la posibilidad de salvar o sacrificar a las Little Sisters. Estas decisiones no solo añadieron profundidad al juego, sino que también pretendían posicionarlo como una experiencia seria y reflexiva. Con el enfoque puesto en simplificar los sistemas para que fuesen lo más accesible posible en consolas, finalmente el proyecto tenía una misión: empezar de nuevo con la mezcla de FPS y RPG, con los sistemas reactivos y, en definitiva, reintroducir los Immersive Scenes. Finalmente, BioShock se lanzó como exclusivo de Xbox 360 en 2007, junto con otros títulos emblemáticos como Halo 3, Gears of War y Call of Duty 4 Modern Warfare. Estos juegos ayudaron a consolidar a la Xbox 360 como la consola preferida para los amantes de los FPS en esa generación. Sin embargo, BioShock destacó no solo por su jugabilidad, sino por su capacidad para combinar una narrativa profunda, un diseño artístico innovador y una crítica filosófica a las utopías fallidas. Con la cantidad de versiones por las que pasó el proyecto durante su desarrollo, no sorprende que la cinemática inicial fuera un añadido de última hora, al descubrir que los jugadores no comprendían su papel en Rapture, la profundidad de sus mecánicas o incluso el hecho de que la ciudad se encontraba bajo el agua. El primer intertítulo nos sitúa en medio del Atlántico en 1960. Nos encontramos a bordo de un avión y sabemos que estamos en los años 60 tanto por la decoración como por el hecho de que el protagonista está fumando. Sostiene una fotografía familiar que de inmediato transmite que es alguien con personas a las que ama y teme perder, mientras reflexiona en voz alta sobre cómo está destinado a lograr grandes cosas. Un regalo firmado por sus padres incluye la primera mención de la frase "Would you kindly?". Aunque el mensaje está parcialmente cortado, queda claro que se trata de una indicación para no abrir el obsequio hasta llegar a unas coordenadas específicas. Con un solo plano se nos ha dado toda esa información y de repente una turbulencia corta la escena en seco. Pantalla en negro, gritos de los pasajeros, el sonido de un avión precipitándose y poco a poco el logo Art Deco oxidándose y cubriéndose de moho. Una presentación perfecta de lo que está por venir.
Este fundido a negro funciona como el espacio entre viñetas en un cómic, permitiendo que el jugador complete en su mente la escena de la catástrofe sin necesidad de mostrar explícitamente cómo el avión se parte en el aire. A continuación, planos del océano, restos flotando, el combustible ardiendo en la superficie, una sección del fuselaje hundiéndose en las profundidades. El protagonista nada y de forma casi imperceptible pasamos al control directo del personaje, una transición tan fluida que apenas se perciben en la primera partida. Con esta sencilla secuencia ya tenemos la premisa inicial, somos una persona corriente de 1960 que ha sobrevivido de milagro a un accidente de avión. Ese golpe de suerte nos lleva hasta un misterioso faro decorado con la imagen de Andrew Ryan y su lema objetivista. Este no es un faro cualquiera y la curiosidad pesa más que la necesidad de ponernos a salvo. Así es como descendemos en una batisfera hacia el fondo del océano. En ese trayecto recibimos el célebre discurso introductorio de Ryan, donde expone su personalidad, ideología y motivaciones para construir Rapture. Conocer a Ryan implica conocer también la ciudad, ya que Rapture es el reflejo directo de sus ideas. Una utopía objetivista que, como pronto descubrimos, ha colapsado bajo el peso de sus propias contradicciones. El primer impacto visual es sobrecogedor. La belleza estética de Rapture deslumbra, pero la ilusión se desvanece en cuanto ponemos un pie dentro. La decadencia, la penumbra y la violencia entre splicers y sistemas de seguridad improvisados dejan claro que hemos entrado en un territorio hostil. Vamos a necesitar algo para defendernos. Es entonces cuando escuchamos por primera vez a Atlas, un hombre irlandés que se presenta como el líder de la resistencia contra Ryan. Según su relato, Ryan lo engañó y ahora está atrapado, igual que nosotros, en esta ciudad submarina derruida, inmersa en una guerra civil donde todos luchan contra todos. Carteles de protesta repartidos por el escenario refuerzan la versión de Atlas. Pronto encontramos una llave inglesa, nuestra primera arma improvisada. Aprendemos a agacharnos y saltar cuando alguien nos lanza un banco en llamas desde unas escaleras. En el piso superior registramos nuestro primer cadáver. Esta nueva sala está mejor iluminada, lo que nos permite hacernos una mejor idea de cómo fue Rapture en su época dorada. Hay máquinas expendedoras, objetos dispersos por el entorno con los que podemos interactuar y una puerta cerrada con un mecanismo eléctrico. Toda nuestra atención se dirige entonces a la máquina de plásmidos. Mucho se ha comentado sobre lo poco creíble que resulta que alguien decida inyectarse, sin dudar, una sustancia que altera el ADN, sobre todo tras haber visto los efectos devastadores en los splicers. Es uno de los grandes saltos de fe que el juego pide al jugador, y sin duda podría haberse justificado mejor. Bastaría con situar al personaje en una situación de vida o muerte que lo obligara a utilizarlo. Sin embargo, a medida que la historia avanza, esa decisión aparentemente irracional acabará encontrando una explicación narrativa. Aceptamos a nuestro protagonista del mismo modo que aceptamos que Gordon Freeman solo quería pasar un día de trabajo tranquilo antes de empujar un carrito lleno de materiales extraños hacia un rayo láser. Sin embargo, Freeman fue presentado en cierto modo como el desencadenante de un desastre de proporciones cósmicas. Esa es una poderosa motivación interna para el jugador, la misma que ya utilizó el System Shock original. Primero, el juego nos obliga a cometer un acto cuyas consecuencias son inmediatas y desastrosas, lo que nos hace sentir directamente responsables. A partir de ahí, nuestra misión es clara: hacer frente y, en la medida de lo posible, reparar el caos que hemos desatado. En cambio, nuestro protagonista no tiene ninguna culpa de lo que ha ocurrido en Rapture. Simplemente ha acabado, por azar o mala suerte, atrapado en la guarida del lobo, sin una salida clara. Hasta que el juego revele sus cartas, el jugador permanecerá algo desorientado, observando la historia desde la distancia, como un forastero en tierra extraña. Aceptamos sin cuestionar las instrucciones de Atlas porque es parte de las convenciones del medio. En un videojuego seguimos los objetivos que nos marcan sin detenernos demasiado a cuestionar quién nos lo da o por qué. Nuestros primeros pasos por Rapture funcionan como una segunda introducción, esta vez desde dentro. Ahora sí estamos plenamente en el juego, reconociendo el entorno a medida que avanzamos por los restos de lo que fue una fiesta de fin de año que degeneró en violencia. Es nuestro primer contacto real con los splicers, y también la primera oportunidad de experimentar con los plásmidos y sus efectos sobre el entorno. Un charco de agua que nos permite electrocutar enemigos, o una puerta bloqueada por el hielo que podemos abrir gracias a la piroquinesis. Aunque en principio el juego se presenta de forma bastante guiada, con opciones limitadas de exploración e incluso una brújula que señala el siguiente objetivo, enseguida introduce una mecánica clave: la necesidad de retroceder para conseguir el plásmido de piroquinesis, una pequeña decisión de diseño que sirve como pista inicial de que, pese a la aparente linealidad,
Rapture es un entorno más abierto y flexible de lo que parece a primera vista. De hecho, la mayoría de las zonas en BioShock son relativamente pequeñas, pero su diseño es lo bastante intrincado como para darles una profundidad que no es evidente a primera vista. Además, tenemos libertad para movernos entre distintas áreas, regresando a zonas anteriores si creemos haber dejado algo atrás. Sin embargo, el juego ofrece pocos incentivos reales para volver a explorar lugares ya superados, más allá de recoger algún coleccionable o buscar recursos adicionales. Tanto es así que muchos jugadores probablemente ni siquiera perciban que el juego técnicamente no es del todo lineal. En este contexto, tenemos por primera vez uno de los encuentros clave de la experiencia, el primer enfrentamiento real contra un Big Daddy en el centro médico. Aunque el juego ya nos ha mostrado a estas imponentes figuras en al menos 3 ocasiones previas, es aquí donde tenemos que plantarles cara. Atlas insiste en la necesidad de recolectar Adam de los cuerpos de las Little Sisters, el preciado recurso que alimenta nuestros plásmidos. Mientras que Tenenbaum, la científica responsable de las Little Sisters, nos suplica que las salvemos. Rescatar a las niñas supone obtener menos Adam, pero abre la puerta a otras recompensas a largo plazo. Este dilema moral y los problemas que plantean en la mecánica del juego es algo que retomaremos más adelante. Lo relevante en este primer encuentro no es solo la decisión ética, sino la brutalidad del combate en sí. Los Big Daddies son básicamente jefes opcionales, enemigos letales que podemos evitar por completo o cazar para conseguir recursos. Cada enfrentamiento con ellos es breve, caótico y extremadamente violento. El mensaje es claro: si el jugador quiere salir con vida, debe planificar bien su estrategia, combinar plásmidos y armas de fuego y aprovechar cualquier ventaja del entorno, como torretas o bots de seguridad hackeados. Sin embargo, esta tensión inicial se ve rápidamente diluida por las vitacámaras, puntos de control que nos permiten resucitar de inmediato sin penalizaciones y conservando el progreso de combate. Gracias a este sistema es posible explotar la mecánica. Los Big Daddies no recuperan su salud, lo que convierte cada encuentro en un proceso de desgaste más que en un verdadero reto. Si bien supone un enorme gasto de recursos, se elimina prácticamente cualquier miedo que estos colosos puedan inspirar, convirtiendo lo que podía ser un momento épico en algo más parecido a un trámite repetitivo. Tras aprender telequinesis, una habilidad clave para devolver granadas, y derrotar al insoportable y psicótico Dr. Steinman, nuestro siguiente destino es Neptune's Bounty. Y allí nuestro objetivo es alcanzar la guarida de los contrabandistas de Fontaine, el hombre que se alzó contra Ryan y desencadenó la guerra civil que devoró Rapture. Sin embargo, al llegar nos topamos con Patch Wilkins, uno de los hombres de Fontaine, quien se niega a dejarnos pasar a menos que aprendamos a usar una nueva mecánica, la cámara de investigación. Esta herramienta introduce un planteamiento curioso y arriesgado: debemos fotografiar a los enemigos en plena acción para obtener bonificaciones y ventajas al combatirlos. Cuantos mejores sean las fotografías, más cercanas, más claras y en situaciones de peligro real, mayores serán las recompensas. Es una mecánica que nos obliga a ponernos en riesgo directo, obligándonos a encarar a los enemigos sin disparar, cámara en mano, justo cuando se lanzan sobre nosotros. Sin embargo, aunque la idea inicial nos la presentan como una gran ventaja estratégica, en la práctica nunca llegamos a sentir esas bonificaciones como un auténtico privilegio. La dificultad de los enemigos escala en cada nueva zona, lo que convierte la cámara en una herramienta necesaria para sobrevivir, más que un beneficio opcional. Lo que al principio parece una mecánica divertida acaba siendo una obligación, una pieza clave para compensar la brutalidad creciente de Rapture. Para ganarnos el favor de Wilkins debemos entregarle 3 fotografías de Splicer Araña, lo que nos obliga a recorrer todo el mapa en su busca, combatiendo y cazándolos. Esta es la primera de muchas fetch quests que con el tiempo se volverán cada vez más tediosas y frustrantes. Superada esta tarea, accedemos finalmente a la guarida de los contrabandistas, una zona breve pero cargada de peso narrativo. En teoría estamos ayudando a Atlas a escapar de Rapture junto a su familia, pero Ryan nos tiende una emboscada y destruye el submarino donde supuestamente iban a huir, matando, o eso creemos, a la familia de Atlas. El mensaje es claro: no hay escapatoria posible, no hay tregua, no hay negociación. La única salida de Rapture es con Ryan muerto. La siguiente parada es Arcadia, una zona que introduce a los Splicers Houdini, enemigos capaces de teletransportarse y volverse invisibles, lo que añade una nueva capa de tensión a los combates. Nuestro objetivo aquí es atravesar la zona y devolverle la vida a los árboles que Ryan ha envenenado para bloquear nuestro avance. Para lograrlo dependemos de la Dra. Langford, aunque Ryan se adelanta y la asesina. Por suerte, antes de morir, Langford nos deja instrucciones claras para salvar Arcadia. Debemos reunir varios ingredientes, todos dispersos en una nueva área, la feria agrícola.
Este ir y venir entre Arcadia y la feria agrícola es la forma en la que el juego refuerza, o al menos intenta reforzar, la idea de que sus escenarios son más abiertos de lo que parecen. Sin embargo, como ya hemos señalado antes, esta flexibilidad es más aparente que real, y apenas cambian nuestras formas de jugar. La feria agrícola es un entorno laberíntico donde debemos recolectar 7 botellas de agua destilada y 7 enzimas de abeja. Algunas están a simple vista, otras tras pequeños puzzles o enfrentamientos. Para conseguir las últimas enzimas tenemos que activar el humo de las colmenas para dispersar a las abejas, lo que nos da unos segundos para saquear los paneles antes de que los insectos regresen. Todo mientras splicers nos atacan sin descanso. Una vez reunidos todos los ingredientes, basta con acercarnos a la máquina U-Invent más cercana para sintetizar la solución, el vector Lázaro. Esta misión, además de cumplir su propósito narrativo, sirve para familiarizarnos definitivamente con el sistema de crafting que, aunque bastante simple, estaba ligeramente adelantado a su época. De regreso en Arcadia, nos dirigimos al despacho de Lanford para inyectar el vector Lázaro y revivir a los árboles. Sin embargo, antes de poder celebrar el éxito, caemos en una nueva emboscada. Para sobrevivir debemos resistir varias oleadas de enemigos mientras el vector hace su trabajo y los árboles empiezan a revivir. Si hemos sido previsores, es posible que ya hayamos hackeado cámaras, torretas y bots de seguridad, lo que convierte este asedio en un espectáculo de autodefensa bien orquestado. Con Arcadia rescatada, nuestro siguiente destino es Fort Frolic, la decadente zona comercial y de ocio de Rapture. En principio estamos de paso, con la vista puesta en llegar hasta Ryan. Sin embargo, el excéntrico músico y artista Sander Cohen tiene otros planes. Bloquea el acceso que nos permitiría avanzar y nos obliga a participar en su retorcido juego, cazar y asesinar a 3 de sus antiguos colaboradores, inmortalizando cada muerte con una fotografía para su obra maestra. Aunque en esencia esta misión no es muy distinta de la búsqueda de los Splicer araña para Wilkins, aquí funciona mucho mejor. Sin el pretexto de aprender a usar la cámara, lo que queda es un encargo absurdamente sincero en su planteamiento. Coin nos obliga a participar en algo que no tiene ninguna relevancia real para la trama, y el juego no se molesta en justificarlo. Simplemente una fiesta grotesca y violenta, un interludio sádico y disfrutable que brilla precisamente por no pretender ser nada más. Cohen, en un giro inesperado, cumple su promesa. No necesitamos matarlo. De hecho, si volvemos más tarde nos espera una recompensa adicional. Pero el tiempo apremia y ahora es momento de enfrentarnos cara a cara con Andrew Ryan en su oficina. Para llegar hasta allí debemos atravesar el corazón de Rapture, Hephaestus, una zona industrial alimentada por el magma volcánico. Como era de esperar, Ryan no tiene intención de hacernos el trabajo fácil, por lo que su oficina está cerrada a cal y canto. En cambio, una bomba a medio construir nos señala el siguiente paso. Para continuar necesitamos reunir varios componentes como nitroglicerina, gel iónico y cables R34, una tarea similar a la que realizamos con el vector Lázaro. La verdadera dificultad de este desafío, sin embargo, radica en los cables R34 que solo se encuentran dentro de los Big Daddies. Si, como yo, ya habíais eliminado a varios de estos monstruos para rescatar a las Little Sisters de esta área, te darás cuenta de que ahora debes enfrentarte a ellos nuevamente, pero sin recibir a Adam a cambio. Esto significa que probablemente te veas obligado a luchar contra al menos 6 Big Daddies en esta zona, agotando toda tu munición y botiquines en el proceso. Finalmente hemos llegado a la oficina de Ryan. El juego nos da la oportunidad de previsionarnos de todo lo necesario, preparándonos para lo que parece ser la gran batalla épica que cerrará esta historia. Pero en un giro inesperado, el encuentro se resuelve a través de una cinemática. En ella, nuestro personaje mata a Ryan justo cuando este revela que hemos sido un esclavo hipnotizado, manipulado por las órdenes de Atlas y la frase "Would you kindly?". I knew it. Ryan era Rapture, y Rapture era Ryan, por lo que no sorprende que al instante de su muerte se active una cuenta atrás para la autodestrucción de la ciudad. Atlas, quien finalmente revela ser una falsa identidad de Fontaine, decide que ya hemos cumplido nuestra función y nos descarta. Ya no nos necesita. Sin embargo, en un giro inesperado, una Little Sister aparece en el momento justo para ayudarnos. Aunque este giro resulta efectivo, el último tramo del juego sufre por él. Ryan representaba la esencia de Rapture, un enemigo colosal, disfrutablemente odiable, un jefe malhumorado y engreído. Fontaine, en cambio, se revela como un manipulador de tercera, un actor fuera de lugar que, al momento de mostrarse como el verdadero villano, ya no tiene el control, lo que nos permite escapar de su influencia, demostrando que su plan no estaba tan bien atado como pensaba. Las Little Sisters nos guían hasta Tenenbaum, quien, con sus propios intereses, quiere ayudarnos a romper el condicionamiento impuesto por Fontaine. El primer paso es investigar una posible cura en el apartamento del Dr. Sun Chong,
el creador de nuestra programación. Sin embargo, el desafío no es solo encontrar la cura, nuestra barra de salud disminuye a intervalos regulares, aunque nunca con suficiente rapidez como para generar una tensión real. Los apartamentos están plagados de trampas, sistemas de seguridad y splicers desquiciados, pero pronto descubrimos que Suchong escondía algo relacionado con Fontaine, el Lote 192. Tenenbaum reconoce el nombre de inmediato y nos revela que ella misma guardó una muestra del Lote 192 en su propio apartamento. Nos dirigimos allí, pero al llegar descubrimos que Fontaine se nos ha adelantado. Se ha llevado el Lote 192 a su ático. Si hemos explorado con detenimiento, habremos encontrado un diario de audio con la contraseña para acceder al ascensor que nos lleva directamente al ático. Cuando finalmente conseguimos el Lote 192, las consecuencias no son las esperadas. En lugar de una cura directa, nuestros plásmidos cambian al azar a intervalos, forzándonos a adaptarnos rápidamente en combate. Esta es una mecánica interesante que nos obliga a sacar partido de todo nuestro arsenal y a pensar con más estrategia, ya que nunca sabemos qué habilidad tendremos disponible en el momento más crítico. Aún necesitamos una segunda dosis del Lote 192, lo que nos lleva a la oficina de Suchong en Apollo Square, el epicentro del caos en Rapture, con enfrentamientos cada vez más intensos mientras avanzamos. Finalmente conseguimos estabilizar nuestro ADN y liberarnos de la influencia de Fontaine. Ahora es el momento de saldar cuentas con ese estafador. Fontaine bloquea nuestro paso cuando lo seguimos, obligándonos a buscar una alternativa para abrir la puerta. Point Prometheus, el lugar donde se encuentran los Big Daddies y se educan a las Little Sisters, será el escenario de nuestra siguiente tarea. Necesitamos que una Little Sister nos abra el camino. El problema es que las Little Sisters solo obedecen a los Big Daddies, lo que nos lleva a la última misión de recolección del juego: conseguir todas las piezas de un traje de Big Daddy para poder obtener nuestra propia Little Sister. La zona es laberíntica y está plagada de splicers traicioneros, escondidos en las esquinas y fingiendo estar muertos. Como debemos ir y venir entre las distintas áreas de Point Prometheus, nos encontraremos con combates constantes. Es un último esfuerzo, una misión que deja la sensación de que el loop principal del juego se está alargando demasiado. Una vez que conseguimos ponernos el traje de Big Daddy y obtenemos nuestra propia Little Sister, la misión de escolta comienza. No debería ser difícil, excepto porque la niña se detiene con frecuencia a extraer a Adam de los cadáveres, lo que nos obliga a quedarnos quietos mientras hordas de enemigos intentan matarla. En un juego que ha puesto tanto énfasis en las implicaciones morales de explotar niños, uno podría esperar que hubiera consecuencias graves si nuestra Little Sister llegara a morir, ¿verdad? Pues no. Llamamos a otra Little Sister y... Bueno, vale, a la tercera va la vencida. La falta de penalización por esto me deja un poco desconcertado, pero con pura fuerza bruta logramos abrirnos paso hasta la guarida de Fontaine. Como ocurrió antes del enfrentamiento con Ryan, el juego es generoso al darnos todo lo necesario para prepararnos para la batalla final. Y esta vez, más que nunca, la preparación es crucial. Es una pelea real, y lo que es más importante, no hay bitacámaras, lo que significa que si morimos tendremos que empezar desde el principio de este área. Fontaine, habiéndose inyectado todo el Adam que ha podido, se convierte en una especie de monstruo, un Hulk desnudo. Usa plásmidos de hielo, electricidad y fuego e incluso lanza bots de seguridad y splicers contra nosotros. Nuestro plan es claro: causarle el mayor daño rápidamente y aprovechar los momentos en los que cambia de plásmido para extraerle su Adam. Y a pesar de nuestra estrategia, perdemos. Esta es una historia de supervivencia del más fuerte, y no somos más fuertes que Fontaine. Sin embargo, como ya había salvado a todas las Little Sisters, bueno, salvo a esas dos que murieron accidentalmente en Point Prometheus, ellas saltan sobre Fontaine para extraerle todo su Adam, consumiéndolo por completo. ¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo. En el único final que Ken Levine considera canónico, Tenenbaum, las Little Sisters y nosotros conseguimos escapar de Rapture. Y lo que más irritaría a esos grandes hombres acomplejados que intentaron gobernarnos allí abajo: vivir una vida normal, tranquila y completamente mediocre. Aunque comparten equipo y linaje creativo, la forma en la que System Shock 2 y BioShock abordan la política revela dos aproximaciones muy distintas, separadas tanto por el contexto histórico con el que nacieron, como por las aspiraciones discursivas de cada uno. System Shock 2 no es un juego abiertamente político en términos discursivos. El juego original situaba como gran antagonista a Trioptimum, una megacorporación todopoderosa propia de la narrativa cyberpunk, a la que System Shock rendía homenaje. Sin embargo, tras los sucesos que llevaron a la liberación de Shodan,
la inteligencia artificial desbocada, Trioptimum acabó en la bancarrota, dejando el espacio para el ascenso de un nuevo gobierno mundial, la UNN. La corporación fue finalmente rescatada por Anatoly Korenchi, un gángster ruso que le transformó en una versión todavía más peligrosa de sí misma. La relación entre la UNN y Trioptimum se volvió inevitablemente simbiótica. La dependencia tecnológica de la primera y el poder político de la segunda las condenaban a colaborar, aunque fuera a regañadientes. En el trasfondo, el juego dibuja una UNN de tintes autoritarios, con ecos de un régimen soviético reconvertido, con pulsiones luditas tras el desastre de Shodan y un Trioptimum renacida como un brazo militar privatizado, funcional pero corrupto. Todo este trasfondo nunca ocupa el primer plano de la narrativa, pero sus ecos resuenan en los personajes que encontramos. A través de los audiologs dispersos por la nave, el jugador puede reconstruir fragmentos de la vida de Kolachenkin, cuyo cadáver todavía se puede encontrar a bordo, así como el de William Diego, capitán de la nave militar UNN Rickenbacker. Ambos encaran las dos caras del conflicto central, corporativismo frente a estatismo, dos modelos de control. Sin embargo, el verdadero peso simbólico recae en las dos fuerzas antagonistas que dominan la historia, Shodan y The Many. Shodan, la inteligencia artificial desatada, representa una especie de basilisco de Rocco, una superinteligencia omnipresente capaz de manipular, vigilar y doblegar la voluntad humana, la culminación monstruosa del capitalismo tardío. En el extremo opuesto está The Many, una criatura alienígena de conciencia colectiva, una mente colmena que recuerda a los viejos miedos de la propaganda anticomunista de la Guerra Fría. El individuo contra la colectividad, la libertad contra el control absoluto. El juego plantea estos polos opuestos como dos caras de un mismo dilema existencial, aunque no necesariamente en términos de equivalencia moral. Solo uno de estos antagonistas existe en nuestro mundo como una amenaza real. Con ello, System Shock 2 construye un conflicto político y filosófico que, aunque soterrado en el diseño, impregna cada rincón de su universo. BioShock, en cambio, llega en 2007 con un propósito político mucho más claro y frontal. Desde su concepción, el juego se plantea como una crítica directa al objetivismo de Ayn Rand. La ciudad de Rapture es el sueño libertario hecho ruina, un lugar donde la ambición sin límites y la creencia ciega en la superioridad individual han destruido toda forma de cohesión social, empujando a sus habitantes al extremo de la autodestrucción. La política en BioShock es texto y subtexto, integrando la crítica ideológica directamente en su narrativa, sus personajes y en el propio diseño de su mundo. Es, en esencia, un juego que no solo muestra el fracaso de un sistema, sino que lo convierte en el centro temático de la experiencia, constantemente recordándole al jugador que está explorando las ruinas de un sueño político concreto. Pero Levine, no conforme con ceñirse a Ryan, presenta a Fontaine como un populista. Aunque al principio se presentó como Atlas, un benefactor con su orfanato, ofreciendo la clase de caridad de la que el objetivismo abyecta, usó a las huérfanas en secreto para crear a las Little Sisters. Además actuaba en la sombra como contrabandista y, en última instancia, espolea a la población a una guerra civil cuando Ryan, en un acto de hipocresía, trata de usar su poder de autoridad para hacerse con la tecnología de Fontaine. El objetivismo es una ideología abiertamente egoísta, pero Levine parece querer decir que la caridad es en sí misma también egoísta y que no nos creamos a los altruistas. Charity is a very marginal issue. One of my main tenets is that charity should never be a duty, and when you want to help someone else, it is proper, it's not evil, provided you do it on the basis of his value. Because he's a good person who suffers through no fault of his own, because he's a friend of yours, because he's a victim of injustice. Those are all helping values. But never on, if you grant a man charity on the ground of his flaws, his not accidental misfortune, but a misfortune brought about by his own evil, then that kind of help I do regard as evil. Una posición legítima y comprensible, pero que suponía un salto a la narrativa más equilibrada e indirecta de System Shock 2 y muestra el proceso por el que acabaríamos con el muy polémico e incoherente mensaje de BioShock Infinite.
Si System Shock 2 invita a la reflexión mediante el horror ambiental y el descubrimiento fragmentado, BioShock lo habla directamente al jugador, le explica, le sermonea e incluso le implica en la discusión. Ambos son hijos de su tiempo. System Shock 2 pertenece a final de los 90, cuando la crítica al capitalismo tecnológico era más sutil, casi de fondo. BioShock, en cambio, es producto de una época post-11S, marcada con el auge de los discursos ideológicos extremos, donde el juego puede permitirse y casi exigirse un posicionamiento político mucho más explícito. Podemos ver esa creciente fascinación con la polarización y los posicionamientos políticos en cómo a principios de siglo surgió un notable interés en los juegos mainstream por presentar grandes decisiones morales a los jugadores. Uno de los primeros ejemplos de moralidad en los videojuegos surge en el proceso de creación de personaje de Ultima 4 Quest of the Avatar, donde una serie de preguntas éticas determinaban no solo el código moral de nuestro personaje, sino también su clase, en un proceso análogo a elegir una profesión en otros juegos. Esta mecánica no es casual, hereda directamente los sistemas de reputación y alineamiento de los juegos de rol de mesa, especialmente Dungeons & Dragons. Esta tradición de trasladar dilemas éticos al medio digital se consolidó a lo largo de los años 90 en títulos de ordenador como Wasteland, Fallout, Planescape Torment o Star Wars Knights of the Old Republic. Todos ellos con sistemas donde las decisiones morales influyen en la historia, las relaciones y el propio desarrollo del personaje. Sin embargo, fue Fable, obra del entonces omnipresente Peter Molyneux, quien elevó el concepto de moralidad como una de las principales grandes revoluciones del medio. We're measuring much more than good and evil now. We're measuring how cruel or kind you are. We're measuring how cruel, pure or corrupt you are, how greedy or how generous you are. And all of these you kind of then start to forget about, oh, this is, if I do this, this will happen, or this will happen. You just be yourself. This is some bullshit. Molyneux soñaba con videojuegos convertidos en auténticas máquinas de empatía, algo que ya había explorado previamente con Black and White, y que en Fable se convirtió en el eje central de la experiencia. El resultado acabó trasladándose a si nuestro personaje tenía un halo o unos cuernos al final de la partida. BioShock emerge en ese mismo contexto, compartiendo espacio con los primeros Mass Effect y The Witcher, todos ellos intentando incorporar sistemas de moralidad binaria que rápidamente se convirtieron en estándar del mainstream. El problema es que esas grandes decisiones morales suelen caer en un simplismo maniqueo, donde la elección es entre ser completamente bueno o malvado, sin matices ni complejidad y cuyas consecuencias suelen ser menores o incluso intercambiables. En el caso de BioShock, el dilema moral de salvar o cosechar a las Little Sisters se reduce a una variación menor en la cinemática final, sin afectar realmente el desarrollo del mundo o la jugabilidad. Fue precisamente esa desconexión entre la aparente ambición ética de la mecánica y la insignificancia de sus consecuencias lo que inspiró por primera vez el término disonancia ludonarrativa. ¡La gente no sabe lo que es eso! ¿No sabéis lo que es la disonancia ludonarrativa? Oh, eso explica muchas cosas. Clint Hawking, en su entrada sobre la disonancia ludonarrativa, introduce el concepto para señalar la desconexión que puede existir entre la historia de un videojuego y las mecánicas del juego. Cuando lo que el juego nos cuenta a través de su narrativa entra en conflicto con lo que estamos haciendo como jugadores, surge esta disonancia, lo que puede afectar la inmersión y coherencia del juego. En BioShock esto se hace evidente. La historia nos presenta a un protagonista manipulado por Atlas y Fontaine, que nos obliga a cometer actos violentos, como matar a los Big Daddies y recolectar Adam de las Little Sisters. La narrativa resalta el dilema moral de nuestras acciones, sugiriendo que estamos siendo controlados y forzados a hacer cosas malas. Sin embargo, en la jugabilidad el juego premia al jugador por realizar esas mismas acciones. Matar a los Big Daddies y explotar a las Little Sisters se ve como una parte necesaria del progreso, sin consecuencias importantes que afecten al desarrollo. Esto crea una disonancia. El juego nos dice que lo que estamos haciendo es moralmente cuestionable, pero las mecánicas del juego nos recompensan por llevarlo a cabo. Hawking señala que esta desconexión entre la narrativa y la jugabilidad puede debilitar la experiencia, ya que los dos deberían estar alineadas para crear una historia más coherente. Tengo ciertas reservas sobre el enfoque que Hawking adopta al hablar de disonancia ludonarrativa, empezando por su suposición de que existe una versión ideal de BioShock, donde el jugador es recompensado por abrazar sin matices el egoísmo objetivista. Pero ese no es realmente el punto central.
Lo verdaderamente relevante es que aunque la armonía entre mecánicas y narrativa puede ser poderosa, la disonancia entre ambas partes puede ser igualmente expresiva y valiosa. Juegos como Drakengard, Shadow of the Colossus o Spec Ops: The Line centran su jugabilidad en el acto de matar, mientras que sus historias insisten en la futilidad y el coste moral de esa violencia, confrontando directamente al jugador. Papers, Please nos penaliza por mostrar empatía hacia los migrantes que intentan cruzar la frontera, utilizando esa fricción para reforzar su discurso sobre la deshumanización burocrática. El término disonancia ludonarrativa empezó a desgastarse por un uso excesivo y superficial. Se convirtió en una herramienta fácil para hacer pasar por análisis crítico lo que en muchos casos era simplemente señalar incongruencias evidentes, algo similar a lo que CinemaSins hacía con el cine. Como era de esperar, muchos jugadores empezaron a rechazar el término, viéndolo como una muletilla diseñada para atacar los juegos que disfrutaban, envuelta en un lenguaje técnico que daba la impresión de ser un recurso académico, pero que en realidad funcionaba más como un comodín para vapulear cualquier obra. Lo cierto es que es un término muy útil para reflexionar, pero esa es la cuestión, es una herramienta de análisis. Un buen crítico sabría usarla con la misma cautela que un bisturí, entendiendo el equilibrio entre lo que una historia dice o hace y lo que una historia cuenta, las mecánicas que rigen el juego y el significado e intención de las mismas, como nuestra moral está realmente siendo puesta a prueba o cuando es solo un intento de ofuscar al jugador que realmente no está tomando ninguna decisión significativa. ¿Qué se está incentivando? ¿Y qué se está castigando? Desde entonces, muchos videojuegos han tratado de evitar el ridículo de decisiones excesivamente polarizadas. En vez de plantear elecciones grandilocuentes como si debemos construir un orfanato o levantar una milicia, las opciones suelen presentarse más sutiles y aparentemente triviales. No solo nos ahorran la frustración de descubrir que la historia no puede ramificarse en desarrollos completamente distintos, algo prácticamente inviable dentro de los presupuestos y calendarios de la mayoría de los juegos, sino que permite explorar un abanico de ideologías, facciones y dilemas morales más ambiguos. Este enfoque abre la puerta a cambios estéticos o reacciones mínimas que, aunque superficiales, refuerzan la sensación de estar moldeando una experiencia personalizada. Con BioShock no solo se consolidó una nueva forma de entender la crítica de los videojuegos, basada en su impecable dirección artística, su narrativa ambiental y su carga ideológica, sino también en el análisis de cómo las mecánicas y la historia se entrelazan o chocan, popularizando el concepto de disonancia ludonarrativa. Se convirtió rápidamente en un juego fetiche para los medios, una obra aspiracional para quienes buscaban un lenguaje crítico más sofisticado. Entonces, ¿por qué la crítica de videojuegos se encuentra ahora peor que entonces? La crítica de videojuegos es una disciplina joven y en constante transformación, a diferencia de la crítica literaria con raíces en el siglo XVIII o la crítica cinematográfica que alcanzó la madurez en el siglo XX. La crítica de videojuegos ha tenido que abrirse paso en un entorno marcado por la estrecha relación entre prensa e industria, la rápida evolución tecnológica y la dificultad de ser reconocida como forma de crítica cultural legítima. Eso no significa que no haya tenido una evolución notable, pasando por distintas etapas y teniendo un amplio catálogo de voces destacables. Las primeras reseñas de videojuegos surgidas en la década de 1970 eran poco más que listados de lanzamientos, simples catálogos que enumeraban títulos y describían sus características básicas, a menudo secciones marginales dentro de revistas generales sobre electrónica y computación. Los videojuegos eran entonces una curiosidad tecnológica más, un entretenimiento incipiente en el que no se le concedía mayor valor cultural. Para 1981, la revista Electronic Games Magazine se convirtió en la primera revista estadounidense mensual de videojuegos, en paralelo a cómo las videoconsolas y los primeros ordenadores personales estaban atrayendo una nueva audiencia. Bajo la edición de Bill Kunkel, Arnie Katz y Joyce Borley, esta publicación reflejaba el creciente interés que las primeras consolas domésticas y ordenadores personales estaban generando en el público. Su visión, sin embargo, era todavía más amplia. Videojuegos, juguetes electrónicos y otros dispositivos compartían espacio en sus páginas. Entre entrevistas a desarrolladores, trucos y cartas al director, la revista empezó a perfilar un modelo editorial que muchas otras cabeceras adoptarían en la década siguiente. Con el auge de las consolas en los años 90, la crítica comenzó a especializarse. Surgieron revistas dedicadas en exclusiva a cada plataforma, lo que profundizó la división entre jugadores de PC y consolas. Esta especialización derivó en un entorno mediático cada vez más agresivo, en el que la llamada guerra de consolas no solo enfrentaba a compañías,
sino también a medios y lectores. Fue en esta época cuando se consolidaron los sistemas de puntuación que fragmentaban la experiencia de juego en categorías como gráficos, sonido, jugabilidad o duración. Lo que pretendía ser un ejercicio de objetividad analítica, pronto degeneró en un estilo de crítica marcado por la hipérbole y la provocación, con un tono cómplice y deliberadamente inmaduro, diseñado para conectar con un público joven y mayoritariamente masculino. Con la llegada de Internet y el auge de portales como GameSpot o IGN, la crítica en papel cedió terreno a la crítica online. Sin embargo, el cambio de formato no implicó necesariamente una mayor independencia. Las compañías cada vez más poderosas aprendieron a ejercer presión sobre los medios digitales, condicionando el acceso a entrevistas, eventos y códigos. En un entorno en el que la crítica de videojuegos seguía sin ser vista como un ejercicio periodístico serio, la connivencia entre prensa e industria se asumía como algo inevitable, casi natural. Total, ¿a quién le iba a importar? Internet nos introduce a nuevas voces que desde su posición de amateurs acaban resultando más abiertos. Mientras la década anterior daba sus últimos coletazos del hiperconsumismo, la naturalidad con la que se recibían futuros influencers del medio, dando su honesta opinión sobre juegos, acaba derivando en relaciones parasociales, donde las reseñas de videojuegos actuales también funcionan como videodiarios. A partir de aquí se establece un espectro de estilos críticos, mientras que en general la industria sigue enfocada en la reseña indicada para compra. Otros utilizan los videojuegos como una excusa para crear su propio espectáculo, más que como un fin en sí mismo, pero también surgen algunas voces que buscan una aproximación más académica e intelectual. La necesidad de marcar una diferencia con la prensa escrita, todavía anclada en la etapa anterior, nacía de convertir el texto en sí mismo sobre la obra en un motivo de orgullo. Quizás el punto de inflexión lo marca el pequeño manifiesto de Kieron Gillen, futuro fundador de Rock Paper Shotgun. Inspirado por el nuevo periodismo de Tom Wolfe, Gillen defendía una crítica que rechazara la falsa objetividad y abrazara la experiencia personal del jugador como material crítico legítimo. Esta corriente, bautizada como Nuevo Periodismo de Videojuegos, se inspiraba en textos como la célebre crítica de Ian Shanahan sobre Jedi Knight 2 Jedi Outcast, en la que relataba un encuentro online que derivó en un estallido de racismo. Shanahan reflexionaba sobre cómo ciertos juegos fomentaban comportamientos tóxicos, como la lucha contra un jugador racista dentro del propio juego añadía una inesperada dimensión política y personal a la eterna lucha entre los Jedi y los Sith. Todavía nos queda una etapa más posterior a esta, pero antes deberíamos detenernos en cómo BioShock surge en el momento idóneo para el nuevo periodismo de videojuegos. Su enfoque narrativo, temático y filosófico lo hacía un objeto ideal para reflexiones que se alejaban del terreno de lo mecánico. El videojuego deja de ser una forma de matar tiempos muertos para convertirse en experiencias culturales y personales con un alcance emocional y intelectual. En BioShock no solo resonaba la política de Ayn Rand, sino también el comentario metalingüístico en torno al libre albedrío y las limitaciones de los videojuegos. El enfoque en la narrativa ambiental permitía estudiar el medio desde una perspectiva mucho menos directa, más sutil e intrincada, llena de detalles para que intuyera la paciencia de explorarlos. Y por supuesto, sus vaivenes narrativos exponían a los críticos a un carrusel de emociones. Para muchos de ellos, BioShock fue el momento en que los videojuegos demostraron ser algo más que entretenimiento. Eran ya artefactos culturales complejos, cargados de significado y capaces de provocar emociones e ideas de largo alcance. Entre los nombres más destacados del nuevo periodismo de videojuegos, sin duda se encuentra Hello, and welcome back to video games. Tim Rogers. Rogers es, en cierto modo, el rostro más reconocible del New Game Journalism. Gracias a su torrente inagotable de palabras, su personalidad abrasiva y ese sentido del humor afilado y seco que lo caracteriza, leerlo sumergirse en un monólogo interno que no para de saltar entre referencias cultas, curiosidades pop y anécdotas personales. Su estilo tiene algo de abrumador, de querer desbordar al lector, algo que siempre me ha recordado a David Foster Wallace. No, I have not read Infinite Jest. Just because I'm a 40-year-old college-educated white guy who has written at least 12 unpublished novels about tennis does not mean I have read Infinite Jest. Pero Rogers no solo escribe, también se construye a sí mismo. Tiene esta habilidad para crear su propia leyenda, algo más cercano al juego constante de automitología que solemos asociar con Quentin Tarantino. George was like on the cover of Us magazine or something, and Robert's like, "Hey, we should cast this guy. He looks like Quentin." And I'm sitting there like going, "What?" Y me atrevería a decir que esa comparación, lejos de molestarle, le encantaría. En su crítica de BioShock, titulada con precisión "Esto no es arte",
Tim Rogers disecciona con su estilo característico los numerosos conflictos que atraviesan el juego. Para él, la obsesión con construir una atmósfera envolvente en Rapture entra constantemente en contradicción con las mecánicas, que no dejan de recordarnos que seguimos dentro de un producto diseñado para ser jugado. La aparente libertad que ofrecen sus sistemas erosiona con el tiempo, volviéndose repetitiva hasta el punto de convertir decisiones clave, como sacrificar o salvar a una Little Sister, en gestos mecánicos y desprovistos de peso emocional. La acumulación de mecánicas y sistemas, lejos de enriquecer la experiencia, acaba diluyéndola, impidiendo que algunas de ellas brillen o esté realmente bien pulida. Rogers también señala el vacío narrativo de un protagonista silencioso que no ofrece resistencia ni agencia, y critica la falta de coherencia en momentos clave, como la aceptación sin cuestionamientos de la primera inyección de plásmidos. Ni las justificaciones narrativas ni las intenciones metalingüísticas, argumenta, logran disipar la sensación de extrañeza y desconexión que estos momentos generan en el jugador. Aunque comparto ciertos puntos de su crítica, también creo que es uno de los textos más flojos de Rogers. Por momentos da la impresión de estar más desconcertado que analítico, reaccionando con cierta frustración ante el entusiasmo general de la prensa especializada, más que ante el propio juego en sí. Parece escribir desde el rechazo al consenso, sin detenerse demasiado en entender las intenciones o la filosofía de diseño detrás de BioShock. Además, buena parte de la crítica la dedica a ajustar cuentas personales, como su antipatía hacia Chris Kohler, entonces editor en Wired, o a despotricar sobre la posible adaptación cinematográfica de Corey Verbinski, dejando en segundo plano cuestiones como la estructura narrativa o el diseño de niveles. Curiosamente, su posterior texto sobre BioShock Infinity es mucho más interesante, precisamente porque ese mismo impulso contrario le permite explorar con más matices tanto los aciertos como los desastres de una secuela que ya llegó envuelta en polémica. BioShock Infinite is the best game ever, and the worst game ever, inserted into opposite ends of a trans-dimensional nuclear super collider. En el circuito anglosajón empezaron a surgir voces críticas que planteaban preguntas incómodas sobre el papel del videojuego en cuestiones de género, raza o representación. Leica Alexander, Cara Ellison o Gita Jackson se convirtieron en referentes de una crítica que entendía el videojuego no como un producto aislado, sino como un medio cultural capaz de reflejar y reforzar estructuras sociales. Este enfoque molestaba a quienes veían los videojuegos como un espacio de escapismo puro, ajeno a la política o a las cuestiones sociales. A nivel de modelo de negocio, el periodismo de videojuegos también vivía un momento complicado. Dependía en gran parte de la publicidad de las mismas empresas sobre las que escribía, y los conflictos de intereses eran habituales. Pero al mismo tiempo el auge de YouTube y el contenido generado por usuarios, con reseñas y opiniones más informales y directas, iban ganando popularidad, desplazando poco a poco la influencia de las webs tradicionales. La paradoja es que estos nuevos influencers eran más propicios para ser captados por las empresas y que no mostraban ningún problema con sus conflictos de intereses. En medio de varias crisis simultáneas, el boom económico de 2007, el desmantelamiento de la prensa escrita con el fraude del pivot to video de Facebook a la cabeza, los contenidos de mayor éxito se dirigían hacia el rage bait, buscando la opinión más especial, la más polémica, el titular más escandaloso para conseguir la mayor atención, independientemente de la calidad de los textos. Si el compromiso de los críticos los ponía en una situación de debilidad, la absoluta rendición del público suponía un nuevo cambio de era. Habíamos transitado desde un modelo de crítica que funcionaba como simple guía de compra, obsesionada con desglosar aspectos técnicos desde una óptica superficial, donde mayor complejidad técnica o mejores gráficos se asumía automáticamente como sinónimo de mayor calidad, a otro enfoque que en ocasiones se limitaba a lanzar lecturas apresuradas, buscando la interpretación rápida y el comentario cultural oportuno, aun cuando ese análisis nazca de una desconexión real con la obra, con su contexto o incluso con sus intenciones de diseño. En ambos extremos lo que se pierde es precisamente la curiosidad, esa voluntad de acercarse al videojuego con el ánimo de descubrir, de indagar en sus capas, de explorar sus sistemas y su discurso con paciencia y profundidad. Sin curiosidad, ya sea por asumir que un análisis técnico lo explica todo, o por forzar una lectura cultural prefabricada, el diálogo intelectual con el videojuego se rompe. Lo convertimos o bien en un objeto de consumo industrial y cuantificable, o bien en una excusa para proyectar reflexiones externas que no siempre dialogan con lo que la obra propone. En ambos casos dejamos de escuchar al videojuego en sí mismo. Y por supuesto la situación solo podía degradarse aún más. Como si de Rapture se tratase, el sueño de una crítica de videojuegos más intelectual, diversa y reflexiva terminó siendo aplastado por una horda de oportunistas y fanáticos, incapaces de tolerar cualquier intento de diálogo complejo. Lo siento, sé que nadie quiere que haga esto, pero ha llegado el momento de hablar de la última etapa.
Ha llegado la hora de hablar de... What the fuck is Gamergate? Haber vivido en primera persona aquellos acontecimientos deja cicatrices, pero también una memoria clara de cómo aquel supuesto debate sobre la ética en el periodismo de videojuegos no era más que una cortina de humo. Páginas como The Escapist vieron cómo su comunidad se partía en dos. Lo que en 2014 algunos querían creer que era una protesta legítima para exigir mayor rigor y transparencia en el periodismo del sector, rápidamente reveló su verdadero rostro. No había ningún interés real por mejorar la crítica, ni por fomentar un análisis más honesto o profundo. Lo único que se movía aquí era un odio visceral hacia cualquier figura, discurso o representación que no encajase en su fantasía reaccionaria. Mujeres, minorías, creadores con sensibilidad social o ideológica, narrativas que escapaban de los moldes tradicionales, cualquier forma de complejidad moral o matiz intelectual, todo era visto como una amenaza a exterminar, una revuelta anti-intelectual, envuelta en el lenguaje de la defensa del medio, generalmente hecha por un sector demográfico de jugadores con una aproximación muy casual a los videojuegos, puramente de consumo mainstream muy puntual. Y como suele ocurrir en estos casos, el eco de esa revuelta atrajo a una fauna de oportunistas, carroñeros dispuestos a capitalizar el odio y el miedo, consolidando así una nueva etapa para la crítica de videojuegos, la era de los estafadores. Welcome to the internet. What would you prefer? Would you like to fight for civil rights or tweet a racial slur? Este periodo, en el que aún parecemos atrapados, desplazó el foco de la crítica desde las plataformas tradicionales hacia una constelación de influencers, youtubers y agitadores de extrema derecha que han convertido el análisis cultural en una mera herramienta de propaganda. Su visión es la de un retroceso consciente a la década de los 90, recuperando el culto al hiperconsumo acrítico. Don't ask questions, just consume product and then get excited for next product. A la competitividad infantil y al videojuego entendido como un club privado para jóvenes varones blancos. Pero ni siquiera en los 90 era realmente así. Es solo como ellos mismos lo recuerdan, ajenos a las experiencias de otros. Un ejercicio de memoria solipsista. Que esa visión sea absolutamente insostenible en un mercado global y diverso no importa. Que aquella época estuviese repleta de contenidos mediocres y juveniles tampoco les importa. Lo relevante es marcar territorio, como el animal que mea en cada esquina. La idea de que los videojuegos puedan existir como un espacio apolítico y aséptico es, por supuesto, una falacia. No solo porque el desarrollo y la historia misma del medio está intrínsecamente ligado a decisiones políticas, desde qué juegos reciben dinero del ejército de Estados Unidos hasta cómo se regulan los contenidos, sino porque cualquier medio cultural es siempre mejor y más relevante cuando dialoga con su contexto histórico y social. Videojuegos como BioShock pueden no ser los mejores ejemplos de una exploración política sofisticada, pero su impacto y popularidad demuestran que las audiencias están más que dispuestas a reflexionar sobre ideologías, poder y ética a través del medio. El verdadero absurdo es que los mismos agitadores que exigen sacar la política de los juegos lo hacen desde un discurso puramente político, teñido de ultraconservadurismo reaccionario y paranoico, que ve amenazas ideológicas en la mera existencia de personajes femeninos complejos o de minorías representadas sin estereotipos. Al final, estas figuras se parecen más a Andrew Ryan o a Fontaine de lo que jamás admitirían. Hombres inflados de ego, convencidos de que las normas deben doblarse o destruirse para servirles, dispuestos a hacer colapsar el medio que dicen amar solo para infligir daño a sus enemigos imaginarios. Su legado no es la crítica, ni el análisis, ni la reflexión. Su legado es la persecución de detalles irrelevantes, la forma de un mentón femenino, el color de un tinte de pelo, el tamaño de pecho de un modelo 3D, transformados en pruebas de una supuesta conspiración ideológica. Su idea de crítica no es más que una competición en la charca por ver quién es el primero en etiquetar un juego como políticamente correcto, marxismo cultural, woke, critical race theory o day, cambiando la etiqueta cuando la anterior pierde fuerza o queda desacreditada. So, I mean, woke is sort of the idea that this is going to be one of those moments that goes viral. Porque en el fondo ni ellos mismos son capaces de definir qué demonios les molesta. Hacerlo requeriría un mínimo de honestidad intelectual y, como ya hemos visto, el objetivo último de esta nueva era es uno solo: matar la inteligencia. Podemos debatir hasta qué punto BioShock es arte. Podemos debatir hasta qué punto los videojuegos son arte, pero lo que no es debatible es que algo pueda alcanzar la popularidad y el prestigio del arte sin estar abierto a voces incómodas y mensajes políticos. Y no existe un arte sin una crítica libre y profunda. En 2023,
Gita Jackson escribió sobre la antología Critical Hits, un caso poco habitual de recopilación de ensayos sobre videojuegos firmados por distintos autores, presentada mediáticamente como la primera obra de su clase. Jackson recordó que esto no era cierto, no era la primera vez que se publicaba un libro así. Sin ir más lejos, en España ya existían antecedentes como Mondo Pixel. Jackson, quien había encontrado inspiración en los textos de Kieron Gillen y Ian Shanahan para convertirse en crítica de videojuegos, no solo había sufrido en primera línea las campañas de acoso en los últimos años a raíz de su trabajo en Kotaku, sino que cada vez era más consciente de cómo muchos de los textos fundacionales de aquella primera ola de crítica digital estaban desapareciendo, borrados por el canibalismo corporativo. El llamado nuevo periodismo de videojuegos había muerto, aplastado tanto por campañas organizadas de hostigamiento como por adquisiciones repentinas de una industria que cada vez concede menos espacio a la reflexión. Escribo esto en un momento en que cada vez quedan menos medios dedicados a la prensa de videojuegos, algunos de ellos directamente sostenidos por sus propios trabajadores en un intento desesperado por sobrevivir. Nunca ha habido un momento peor para la crítica de videojuegos que el presente. No porque hayan dejado de existir textos interesantes o voces inteligentes, sino porque cada vez es más difícil encontrar a alguien que crea que, algún día, todo esto vaya a merecer la pena. La promesa de una moderna escuela de Atenas nos mantiene ahora encerrados bajo las ruinas de la industria, ocultos al mundo, en la profundidad del océano, olvidados y desechados. La huella de BioShock es imposible de ignorar. No solo redefinió las expectativas sobre cómo un videojuego podía incorporar discurso político sin dejar de ser un producto accesible y de alto presupuesto, sino que también inauguró una nueva era de crítica, en la que conceptos como narrativa ambiental o disonancia ludonarrativa pasaron a formar parte de nuestro vocabulario. Aunque ese entusiasmo inicial no se tradujo en una revolución sostenida en el periodismo de videojuegos, sí dejó un marco teórico que todavía reverbera cada vez que un juego pretende decir algo más allá de lo evidente. Parte de la huella que BioShock dejó en el medio proviene de su coherencia visual, un estilo no necesariamente realista, pero sí meticulosamente detallado y cargado de intención. Esa riqueza estética, mucho más vibrante y propositiva que la austeridad brutalista de la saga Half-Life, abrió la puerta a nuevos estándares visuales y narrativos en los shooters. Ese legado es evidente en títulos como Dishonored, cuyo mundo urbano, diseñado por el recientemente fallecido Viktor Antonov, evolucionó directamente desde su trabajo en la serie de Valve. Sin embargo, Arkane Studios iría incluso más allá con Prey, un título que no solo rinde homenaje a los Immersive Sims, sino que acabó convertido en el mejor System Shock Free que jamás tuvimos. BioShock también dejó su marca en franquicias veteranas como Wolfenstein, donde Machine Games apostó por una narrativa crónica mucho más ambiciosa de lo que jamás había tenido la saga. Su influencia se extiende a títulos como Far Cry, Metro o incluso Alien Isolation, que adoptaron elementos de su construcción atmosférica y su énfasis en los entornos como vehículo narrativo. Esa herencia se filtra también en juegos más modestos, desde Soma, Close to the Sun, Singularity o mi muy querido Industria. El caso más reciente y evidente de esta herencia es Atomic Heart, una suerte de BioShock soviético que sustituye el imaginario capitalista americano por la nostalgia retrofuturista de la URSS. Su lanzamiento, sin embargo, coincidió con el contexto geopolítico de la invasión rusa a Ucrania en 2022, lo que generó un enorme escepticismo alrededor del juego. Aunque sobre el papel pretendía ofrecer una crítica al totalitarismo, en la práctica su discurso resulta vacío, más preocupado por la estética kitsch y el humor irreverente que por construir una reflexión sólida. Así como la Rapture de Andrew Ryan no colapsa por las contradicciones inherentes al objetivismo, sino por una babosa mágica que otorga superpoderes, la Unión Soviética de Atomic Heart no responde a ideologías reales, ni explora ideas como el nacional-bolchevismo o la llamada democracia soberana. El resultado es un petiche embotado, cubierto de distanciamiento irónico y una simulada neutralidad que, lejos de enriquecerlo, lo convierte en un producto mucho más anodino. Su problema no es que su ideología sea errónea, como temían algunos de sus críticos antes de su lanzamiento. Es que carece de cualquier valor o posición e ideología clara, prefiriendo refugiarse en un cinismo blando que apunta a una audiencia sedienta de hipermasculinidad y provocación de baratillo. Por último, una de las herencias más duraderas de BioShock es su influencia directa en The Last of Us, especialmente en su diseño de entornos cargados de historia y en su apuesta por la narrativa como eje vertebrador de la experiencia. No es casualidad que el término disonancia ludonarrativa calara tan hondo en el ego de Neil Druckmann, después de que Uncharted fuera señalado como uno de los ejemplos más evidentes de esta fricción entre mecánica y narrativa.
En cierto modo puede decirse que el giro de Naughty Dog hacia experiencias con un posicionamiento ético explícito y un peso metafórico evidente es una respuesta directa a ese debate. En su búsqueda de legitimidad crítica y cultural, el estudio acabó definiendo una nueva estética para los juegos de prestigio, la versión interactiva de la que el cine llamaríamos Oscar bait. This holiday season, go for strength, go for inspiration, go for Oscar Gold. El destino quiso que, además, el lanzamiento del juego coincidiera con el de BioShock Infinity, donde Ken Levine finalmente tuvo la oportunidad de materializar su visión de rescatar a una chica de una secta en la que resultó ser un complejo ejercicio de proyección de una relación paterno-filial. A nivel político, su denuncia del objetivismo no solo sirvió como una crítica de la figura de Ayn Rand o de la utopía libertaria de Rapture, sino como una advertencia que resuena aún más en el presente. Hoy, las empresas tecnológicas más influyentes del mundo, de Silicon Valley a las plataformas de IA, están profundamente ancladas en ideales libertarios, desconfianza hacia el Estado, fe ciega en el ingenio individual y la innovación privada, y una visión del progreso como algo que debe escapar de cualquier regulación ética o social. Esta mentalidad tan cercana a la de Andrew Ryan ha acabado por dar forma a un nuevo paradigma económico, el tecnofeudalismo, donde un puñado de plataformas y sus dueños gobiernan sobre vastos territorios digitales acumulando riquezas y control social a niveles sin precedentes. No creo que BioShock sea una obra maestra. Lo que sí entendió, y lo que lo convirtió en un juego tan relevante para la crítica y el análisis académico, es que el espacio en un videojuego no es un simple escenario, sino un discurso. Cada puerta cerrada, cada cadáver posicionado como advertencia, cada audio que resuena a la distancia es parte de un mensaje más grande. Y aunque su aproximación al libertarismo de Rand y al objetivismo sea en ocasiones burda o simplista, el verdadero acierto de BioShock es haber utilizado los propios cimientos del videojuego, su arquitectura, sus reglas invisibles, sus sistemas, para construir una reflexión sobre el poder, la ideología y el libre albedrío. En este contexto, juegos como BioShock, con todas sus contradicciones y limitaciones, siguen siendo necesarios, porque más allá de sus aciertos o fallos, abren un espacio para la reflexión política y ética dentro de un medio que, demasiado a menudo, ha sido tratado como mero entretenimiento escapista. No es casualidad que entre las hordas reaccionarias que piden que la política desaparezca de los videojuegos, haya un temor real a que obras como BioShock inviten a los jugadores a cuestionar no solo el mundo ficticio de Rapture, sino el nuestro. Y ese quizás sea su mayor aportación, recordarnos que cada sistema, cada mecánica y cada historia es política, y el primer paso para entender un juego es preguntarnos no solo cómo se juega, sino qué nos está diciendo y a quién le sirve ese mensaje. Nunca me han gustado los parques temáticos. Son caros, están masificados y sobre todo te colocan en una situación de absoluta vulnerabilidad bajo el control de una corporación privada, más interesada en vaciar tu cartera que en garantizar tu confort o tu seguridad. Y sin embargo hay algo innegablemente fascinante en ellos. Detrás de cada atracción, cada fachada y cada recorrido artificial hay un ejército de artistas, ingenieros, guionistas y diseñadores trabajando juntos con un propósito claro: generar una experiencia inmersiva capaz de despertar una emoción concreta. Esa fusión entre lo técnico y lo artístico, entre el diseño y la narrativa, es lo que convierte un buen parque temático en algo más que un simple espectáculo mecánico. Lo convierte en un lenguaje propio. En el fondo, los parques temáticos y los videojuegos comparten mucho más de lo que parece. Ambos crean mundos diseñados con precisión quirúrgica para guiar nuestros pasos, condicionar nuestras reacciones y contarnos una historia a través de la arquitectura, el ritmo y la interacción. Sin embargo, a los videojuegos se les ha exigido durante décadas que demuestren su madurez para ser considerados arte, como si la validación cultural solo fuera posible si renuncian a la diversión, al entretenimiento o a cualquier ambición comercial. Esto es una trampa absurda. No podemos aspirar a que los videojuegos sean respetados como una forma de arte si les pedimos que se despojen de todo lo que les define: su condición lúdica, sus sistemas, su interacción constante entre jugador y mundo. Y sobre todo no podemos decir que sean arte si les negamos el derecho a ser políticos, a tener discurso, a abrazar la totalidad de la experiencia humana. Pero quizás estamos planteando nuestras cuestiones al revés. Tal vez no se trata de si los videojuegos pueden ser arte, sino si el arte, tal y como lo entendemos, puede permitirse ser un juego. Si un museo con sus salas temáticas, su recorrido cuidadosamente diseñado, sus experiencias sensoriales que guían nuestra mirada y nuestras emociones, no es, en el fondo, un parque temático para la mente. Un espacio donde las ideas, los relatos y las emociones no solo son completados, sino experimentados y jugados. Si el arte, al igual que los videojuegos, también es una invitación a participar, explorar y construir significado desde la interacción.
Tal vez el futuro de la crítica y el análisis no esté en seguir justificando el videojuego como arte según categorías externas, sino en comprender cómo el arte puede enriquecerse al entenderse a sí mismo como un juego. Un espacio donde el significado surge no solo de la intención del creador, sino de la participación activa del espectador, del jugador, del visitante. En ese sentido, los parques temáticos, los videojuegos y los museos no son mundos separados, sino parte de un mismo continuo, espacios diseñados para hacernos sentir, pensar y sobre todo jugar, espacios donde nos movemos con una libertad guiada, porque lo que realmente define a esos espacios es la interacción. Catalina, you said that as we jump into the future, we should do so unafraid. But what if when we do jump into the future, there is something to be afraid of? Well, there's nothing to be afraid of if you love. Un videojuego es un libro que podemos recorrer desde dentro. Un teatro donde no solo somos espectadores, sino actores improvisando cada escena. Una coreografía en la que nuestros movimientos dan forma al significado. En esos entornos somos nosotros quienes elegimos cómo actuar, qué camino tomar, qué valores defender, porque lo que nos hace humanos es elegir, y por eso conviene recordar siempre. El hombre elige, el esclavo obedece.